Jai Jagannath. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Srimad, His Divine Grace. Oh boy, Charana, Ravinda, Bhakti Vedanta Swami. Srila Prabhupada ki Jai. Om Vishnupad Paramahamsa. Parivraj Acharya Astotera Sri Srimad
His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Premsikaho Sri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivashri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Kṛṣṇa Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Mayapurna Bhattitam ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Devi ki jai. Jagannath Swami ki jai. Shamaveda Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gopramanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories. Todos los glories. Devotos. Todos what? Nosotros reunidos. Reunidos. Todos los glories a Srila Prabhupada. Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hold on, everyone. Do we have a place from Bhagavatam where we're reading? ¿Tenemos algún punto donde nos hayamos quedado en el Bhagavatam? Or should I choose my own? ¿O debería de elegir el que yo quiera? The one that you prefer. Okay. Mosquitoes? Kṛṣṇa Chaitanya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I've been reading the story of Ajamil. Entonces he estado leyendo la historia de Ajamil. Ajamil. So the story of Ajamil Entonces la historia de Ajamil is this story about a fallen Brahmin who inadvertently, accidentally, unintentionally chanted the name Narayan when he was dying. Entonces esa es la historia de un brahmana caído quien accidentalmente, la verdad sin querer, al momento de su muerte cantó el nombre de Narayan. This story comes up Y esta historia viene in the first chapter of the 6th canto. en el primer capítulo del sexto canto. In the last chapter of the 5th canto Y en el último capítulo del quinto canto is a description es una descripción of how people suffer for their sinful actions. de cómo las personas sufren por sus actividades pecaminosas. So when Parikshit Maharaj heard Entonces, cuando Parikshit Maharaj escuchó about the suffering acerca del sufrimiento, that these people undergo for their sins, de que por el sufrimiento que las personas pasan por sus pecados, then he asked, entonces él preguntó, is there a way they can become free from their sins? ¿hay alguna manera en la cual ellos se puedan volver libres de sus pecados? Something very interesting happened. Y algo muy interesante sucedió. Sukadev Goswami decided he would test Parikshit Maharaj. Sukadev Goswami decidió que él iba a probar a Parikshit Maharaj. And he gave him the wrong answer. Y le dio la respuesta equivocada. He gave him the answer, not that you should chant or do bhakti, but that you should do atonement for your sins.
le dijo que no debía de hacer bhakti o cantar, sino que debería de... Atonement, repentance. Sino que más bien tendría que hacer como arrepentimiento, confesión, por sus pecados. It's not as easy as confession, but you have to do something to counteract the sin. No es tan fácil como la confesión, pero tienes que hacer algo como para contrarrestar el pecado. Like for example, in the Manu Samhita it says, if somebody is a murderer, he will suffer tremendously in his next life, but if he is sentenced to death in this life, then he'll avoid all that suffering. So that's a kind of an atonement. Okay, un ejemplo de la penitencia es, por ejemplo, en el Manu Samhita dice que si uno es asesino en esta vida, bueno, pues en su siguiente vida va a sufrir mucho, pero por ejemplo, si en esta vida es asesino y es condenado a muerte, ya con eso cumple como su penitencia, ya en la otra siguiente vida ya está bien, por decirlo así. So there's different prescriptions. You've committed a certain kind of sin, then if you perform a certain atonement, then you'll be freed from the reaction to that sin. Entonces hay diferentes descripciones, dependiendo obviamente de lo que hagan, es la penitencia, y si cumplen esa penitencia, en su siguiente vida estarán libres de ello. For the kitchen, right? You can bring it over here or something. ¿Estorbo? No, está bien. For the benefit of the kitchen. Un poquito más para acá. Un poquito, sí. Le voy a pasar para acá. Yeah, just over here is good. Okay. So, Sukadeva Goswami Entonces, Sukadeva Goswami knew that to be saved from one's sins, atonement is not a good process, because even if you atone, it doesn't purify you of the desire to commit the sin. Entonces, él sabía que la penitencia no era un método eficaz, porque incluso si uno cumple con esa penitencia, eso no lo purifica a uno, eso no hace que uno ya no quiera reincidir. So, I kill somebody, well, that's not a good example. I steal. I do an atonement, but the desire to steal, it's still there. Entonces, por ejemplo, supongamos que mato a alguien. Bueno, no, ese no es un buen ejemplo. Supongamos que yo robo y después hago mi penitencia, pero pues en realidad el deseo de volver a robar sigue ahí. So, Kṛṣṇa Maharaj passed the test, and he said, I don't think that's a good idea. Entonces, Kṛṣṇa Maharaj pasó la prueba y dijo, yo no pienso que esa sea una buena idea. Not a good idea? No, una buena idea. Bon idea? Buena idea. Oh, no. Bon idea is French. Yeah. Buena idea. No say bon idea. That's French. No es una buena idea. No, No sé es- buena idea. Eso es francés. No, it's bueno idea. Okay. And he gave that reason because it doesn't remove the tendency to commit that sin again. Y él dio esa razón, porque eso no quita la tendencia de volver a cometer ese pecado. So then Entonces, he still tests. Sukadeva Goswami still tests. He gives him another wrong answer. entonces Sukadeva Goswami lo vuelve a probar y le vuelve a dar una respuesta equivocada. He says through knowledge, Entonces dice, a través del conocimiento. you know what's right, you know what's wrong, and then you can avoid again ever doing what's wrong. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal, entonces en base a eso tú puedes evitar hacer lo que está mal. But even in the Gita, Krishna says you may know what's wrong, but you may still do it. It's not foolproof. Pero incluso en el Gita, Krishna lo dice, tú sabes lo que está bien y lo que está mal, o sea, no es completamente algo eficaz.
no, que vaya a suceder. Just because you know something's wrong doesn't mean 100% of the time you're not going to do it. No porque algo está mal no significa que un 100% de las veces tú no lo vas a hacer. But it's more effective than just atonement, because as you know, you're in a Catholic country. You can see that atonement is not the perfect solution. Es como, pero aún así el conocimiento es más eficaz que la penitencia. Es como que, bueno, ustedes viven en un país católico, creo que ustedes lo pueden ver. La penitencia no es completamente efectiva. You know, you have so many priests. Even the priests are having trouble. So. Y ustedes lo saben, ustedes tienen demasiados sacerdotes, e incluso los sacerdotes a veces se meten en problemas. So what to speak of ordinary people? Entonces, ¿qué decir de las personas comunes y corrientes? So sometimes you'll see in conversations that they'll give wrong answers because they want to show you what's wrong so that you know what's wrong, and then when they tell you what's right, you can compare what's wrong to what's right, and you get a clear understanding. Entonces a veces te dan varias respuestas, te dan algunas respuestas mal. I'll give an example. Okay. Maybe make it easier for you. Okay, saben que mejor voy a dar un ejemplo para que sea más fácil para mí. You ask for directions. Uno pide las indicaciones. So you go here and you turn right, then you turn right. Because if you go 2 blocks too further, you won't be able to turn right. You'll have to turn left. So I'm trying to explain why you should do this. And if you do it the wrong way, it's complicated. So that's the idea. Okay, entonces la idea es más o menos esto. Ustedes piden direcciones y les digo, ¿saben qué? Aquí van a dar vuelta a la derecha. Pero por favor no vayas más adelante, porque si te vas 2 calles más adelante ya no vas a poder dar vuelta a la derecha y vas a tener que darle toda la vuelta a la manzana. Y pues ya, si uno puede diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ya con el ejemplo. So if I tell you the right thing to do, entonces si yo te digo la cosa correcta para hacer, if I don't tell you the wrong thing, you might think the wrong thing is as good as the right thing. Pero si no te digo la cosa incorrecta, uno puede llegar a pensar que la cosa incorrecta puede ser igual de buena que la correcta. Now, you find this in discussions with Lord Chaitanya and Ramananda Roy. Lord Chaitanya is asking him, what's the highest position in Bhakti? And Ramananda Roy is starting at a very low position, and Lord Chaitanya says, can't you say something better? And so they gradually go all the way up, so you understand how pure bhakti is the highest. You got it? There's a conversation. Hay una conversación with Ramananda Roy and Lord Chaitanya. Con Ramananda y Lord Chaitanya. And so he asked Ramananda, what's the highest truth, the highest position in bhakti? Y le pide al señor Ramananda cuál es la posición más alta. And then Ramananda Roy gives an answer, but he starts at the lowest position. Y el señor Ramananda da una respuesta, pero empieza en la posición más baja. And then Mahaprabhu says, y entonces Mahaprabhu dice, isn't there anything better? ¿No hay algo mejor? And he says, well, yeah, there is. And he goes to the next position, and he goes through many levels, and then he finally comes to pure bhakti. Y entonces él dice, sí lo hay, y le da el siguiente nivel, y así va pasando nivel por nivel, hasta que llega al bhakti puro. So you see all the gradations. Entonces uno va viendo así levels. Como todos los niveles. And then when you come to pure bhakti, you understand, oh, this is the supreme, and you've understood all the other processes and why they're not as pure or as good. Entonces cuando uno llega así al bhakti puro, uno ya ve de que, bueno, esto es lo supremo, y uno va pudiendo comprender los demás niveles y ven por qué no son tan puros. So look at Bhagavad Gita. Entonces vean el Bhagavad Gita. You have 18 chapters. Tiene 18 capítulos. How many verses? ¿Cuántos versos? ¿Quién sabe? 700. 700. 700. Okay. You really only need one verse. En realidad ustedes solo necesitan un verso. Which is 1866. Que es el 1866. Surrender to me. Ríndanse a mí. That's the only verse you need.
solamente esto verso. No más necesito. But you need all the other verses so you could finally be convinced of that verse. Pero ustedes necesitan todos los demás versos para que se puedan convencer de ese verso en específico. Because basically, Krishna is saying, more or less, you can kind of forget everything I said and just do this. Porque básicamente Krishna dice, ustedes se pueden olvidar de todo lo que dije, solamente pongan atención a este verso. So, you can forget karma yoga, you can forget meditation, you can forget Sankhya yoga. Just do this. O sea, básicamente ustedes se pueden olvidar de karma yoga, de Sankhya yoga, de la meditación. Solamente hagan esto. Because you'll see other people outside of Gaudiya Vaishnavism, they'll teach Bhagavad Gita and they may focus on meditation or yoga or some chapter, and they'll think, well, any chapter is you just pick one chapter you like and then follow that and you're fine. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en otras líneas del Gaudiya, del Vaishnavismo Gaudiya, donde ellos se enfocan en otras áreas del Bhagavad Gita, por ejemplo en la meditación o en el yoga, y ellos dicen, no, pues escoja cualquier capítulo y todos son buenos. Now, Prabhupada did something interesting. Pero Prabhupada hizo algo muy interesante. He didn't actually take this standard process of step by step. In the second chapter, he came to the conclusion, surrender to Kṛṣṇa. Just in case you don't get to the 18th chapter, you get it in the second chapter. Él no hizo esto de ir así por el proceso paso por paso. Él en el segundo capítulo les dijo, ¿saben qué? Ríndanse a Kṛṣṇa. Y esto lo hizo solo por si acaso no llegaban al capítulo número 18. It's true. Es la verdad. Because if you actually look at what Prabhupada's saying, he's not exactly saying what's in the verse. He's basically taking 1866 and just throughout the Bhagavad Gita, just surrender to Kṛṣṇa. That's how he's interpreting or translating or purporting everything. Well, it's the purpose of the Gita. It's 1866, so why waste time? Let's just give it to you right away. Por eso él, por ejemplo, en el capítulo número 2, si ustedes se fijan, no es exactamente lo que dice el capítulo. Él tomó lo que dice el verso 66 del capítulo 18 y lo puso ahí. Simplemente dijo, esta es la esencia del Gita, eso es lo importante, y lo puso ahí. So, now here, in the Bhagavatam, as I said, after Maharishi Parikshit passed the test, saying, that doesn't sound right, this atonement and Gyan, that doesn't sound right. And then Sukadeva Goswami is like, okay, you passed the test, I'll give you the right answer. Entonces, como les comentaba, en el Bhagavatam, ya una vez que le dieron la respuesta incorrecta, y él dijo, no, esto no es así. Entonces Sukadeva Goswami le dijo, bueno, ¿sabes qué? Pasaste la prueba, te voy a dar la respuesta adecuada. So now in this verse, this is where I left off on the airplane. Entonces, en este verso, que de hecho es donde yo me quedé en el avión, at about 10 o'clock at night when I fell asleep on the airplane while I was reading this. Alrededor de las 10 de la noche, justo antes de que me quedara dormido en el avión mientras leía esto. This is where I left off. Aquí es donde yo me quedé. This is verse number 15, so it should be 6:115. Es el verso It's a número famous 15. verse. Prabhupada quotes it all the time. Es un verso muy famoso, de hecho, Prabhupada lo cita todo el tiempo. If anyone ever says, this is a famous verse, what they mean is Prabhupada quoted it a lot. Not necessarily that it's famous everywhere in the three worlds, but it could be also. But it probably is famous because Prabhupada quoted it so much. But it's famous within ISKCON. Bueno, cuando alguien dice que este es un verso famoso, se refiere a que Prabhupada lo citaba todo el tiempo. No significa que sea famoso allá afuera o en los tres mundos, aunque, bueno, a lo mejor sí lo es porque Prabhupada lo decía. Now, if you ever hear a class and somebody says, this is a famous verse, ahora, si alguna vez escuchan una clase y alguien dice, este es un verso famoso, and when they chant it and you don't know it, y cuando lo cantan y tú no lo you reconoces, can bang your head on the floor. entonces tú puedes golpear tu cabeza en el piso. I'm so fallen, I don't know this verse. Oh, soy tan caído, no me sé este verso. And
If it's a Bhagavad Gita verse, you can bang your head double hard. Pero si es un verso del Bhagavad Gita, pueden golpear su cabeza 2 veces. If it's Bhagavatam, then maybe you won't know it. But it's Bhagavad Gita and it's famous verse and you don't know it, then yeah, you should bang your head in lamentation. Bueno, el Bhagavatam, bueno, es posible que no lo sepan, pero el Bhagavad Gita, si no lo conocen, ustedes verdaderamente tendrán que golpearse su cabeza en lamentación. So I'll read this verse. Entonces voy a leer este verso, Famous verse, un verso famoso, and we'll see if it's a bang head verse for you. y vamos a ver si es un verso que merece que ustedes se golpeen la cabeza. So I'll read the Sanskrit and the translation. Voy a leer el sánscrito y la traducción. 6.1.15. Kechit kevala, yeah, okay. So, Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana agham dhunvanti Kṛṣṇena niraham iva bhaskara. Anybody know that verse? ¿Alguien sabe ese verso? Okay, then you have to bang your head 3 times. Entonces, por favor, golpéense la cabeza 3 veces. It's one thing to not know it, it's another thing, like, not recognize it. Una cosa es no saberlo y otra cosa es no reconocerlo. Not knowing it, that's possible. Not recognizing it, that's not good. No saberlo es posible, no reconocerlo no es bueno. Kechit kevalaya bhakta. Kevalaya means only by bhakti. Only by bhakti Vasudeva Parayana unto Vasudeva, the goal of life. Agham duvanti Kṛṣṇena. Agham means sin. Completely eradicated. Just like fog is eradicated by the sun. I'll read the translation. Okay. That's a bonus for if you speak English. Eso fue, yo lo voy a leer, eso no lo traduzcas, eso va a ser un bonus para los que hablan inglés. And an impetus to learn English. Y como para fomentar que aprendan inglés. Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Kṛṣṇa can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. Raro es hallar a una persona que haya emprendido el servicio devocional de Kṛṣṇa de modo completo y puro. Solo ella puede arrancar las malas hierbas de la acción pecaminosa sin posibilidad de que revivan. Para hacerlo, le basta con ocuparse en servicio devocional, del mismo modo que el sol puede disipar inmediatamente la niebla con sus rayos. This is almost like 1866. Esto es casi como el capítulo 18, verso 66. Because Prabhupada translates the word parayana Porque Prabhupada traduce la palabra parayana as completely attached. Como completamente apegado. But then he says in parenthesis, only to such service. Attached, completely attached to such service. Pero luego lo dice en paréntesis, completamente apegado a ese servicio. Devotional service. Del servicio devocional. Without dependence on austerity. Sin dependencia de la austeridad. Penance. Arrepentimiento, penitencia. Cultivation of knowledge. Cultivación de conocimiento. Or pious activities. O actividades piadosas. So all these things were explained in the Bhagavad Gita earlier, and then here it said you don't need those. So it's the same idea. Entonces todas estas cosas se habían explicado antes en el Bhagavad Gita y después dice, bueno, no se necesitan esas. Agham dun banti means all sins are destroyed, and Kṛṣṇena means completely. Dunvan dice que se destruye y Kṛṣṇa dice por completo. Then, Después, Prabhupada emphasizes Prabhupada enfatiza the point of this verse el punto de este verso by saying in the word meanings that the sins are destroyed with no possibility that sinful desires will revive. Entonces, Prabhupada explica ya en la traducción palabra por palabra que los pecados son destruidos por completo sin posibilidad de que los deseos pecaminosos revivan. So, should we read the purport? Entonces, deberíamos de leer el significado. Sí. Very long. Oh, es muy largo.
It take us days, Nos puede tomar días, maybe months. tal vez meses. In the previous verse, Sukadeva Goswami gave the example that the dried leaves of creepers beneath a bamboo tree may be completely burnt to ashes by a fire, although the creepers may sprout again because the root is still in the ground. In other words, you're just burning around the tree, so you burn all the leaves, but the root of the tree is still in the ground, and so you haven't burnt the root, so the tree is going to continue to grow even though it's been burnt down. En el verso anterior, Sukadeva Goswami dio el ejemplo de las hojas secas de las enredaderas que crecen al pie de los bambúes. Esas hojas, aunque sean reducidas a cenizas por el fuego, acaban brotando de nuevo, debido a que su raíz sigue viva en el suelo. Y él comenta como ejemplo que es como cuando uno quema un árbol, pero no tiene cuidado de también quemar la raíz, porque la raíz está en el suelo, entonces sigue viva y la raíz sigue creciendo, y eventualmente va a crecer un nuevo árbol. Similarly, because the root of sinful desire is not destroyed in the heart of a person who is cultivating knowledge, but who has no taste for devotional service, there is a possibility that his sinful desire will reappear. Hare Krishna. Gracias. You can... Okay. Análogamente, en el corazón de la persona que cultiva conocimiento, pero que no goza del sabor del servicio devocional, los deseos pecaminosos pueden reaparecer en cualquier momento. In the Srimad Bhagavatam 10.14.4, it is stated, Shreya Shrutim Bhaktim Udasyate Vivo Kṛṣṇti Ye Kevala Bodha Labdhaye. Speculators who undergo great labor to gain a meticulous understanding of the material world by distinguishing between sinful and pious activities, but who are not situated in devotional service, are prone to material activities. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, en el 10º canto, capítulo 14, verso 4, Shreya Shrutim Bhaktim Udasyate Vipo Kṛṣṇti Ye Kevala Bodha Labdhaye. Los especuladores realizan grandes esfuerzos por lograr una meticulosa comprensión del mundo material, y para ello distinguen entre las actividades piadosas y las actividades pecaminosas. Sin embargo, como... Sorry. It sounded like you were rapping. Sonaba como si yo estuviera rapeando. They may fall down and become implicated in fruitive activities. Sin embargo, They may fall down. ellos pueden caer y pueden caer del servicio y caer en las actividades materiales. If one becomes attached to devotional service, however, his desires for material enjoyment are automatically vanquished without separate endeavor. Sin embargo, los deseos de disfrute material de quien se apega al servicio devocional se extinguen naturalmente sin necesidad de esfuerzos específicos. Okay, here's another famous verse, Y aquí hay otro verso famoso, another head-banging verse. otro verso con el cual se pueden golpear la cabeza. Bhakti Pareshanubhava Viraktir Anyatra Cha. That's from 11:242. Esto es del 11.2.42. If one is advanced in Krishna consciousness, material activities, both sinful and pious, automatically become distasteful to him. A la persona avanzada en conciencia de Krishna, las actividades materiales, tanto pecaminosas como piadosas, les resultan naturalmente desagradables. That is the test of Krishna consciousness. Esto demuestra si una persona se encuentra en estado de conciencia de Krishna o no. Both pious and impious activities are actually due to ignorance, because a living entity, as an eternal servant of Krishna, has no need to act for his personal sense gratification.
Ambas actividades, piadosas e impías, se deben en realidad a la ignorancia, pues la entidad viviente, como sirviente eterno de Kṛṣṇa, no tiene necesidad de actuar por la complacencia de sus propios sentidos. Therefore, as soon as one is reclaimed to the platform of devotional service, he relinquishes his attachment for pious and impious activities and is interested only in what will satisfy Kṛṣṇa. Por esa razón, tan pronto como vuelve al plano del servicio devocional, abandona su apego por las actividades pías e impías y contra su interés exclusivamente en lo que satisface a Kṛṣṇa. This process of bhakti, devotional service to Kṛṣṇa, Vasudeva Parayana, relieves one from the reactions of all activities. Este proceso, el Bhakti, el servicio devocional de Kṛṣṇa, Vasudeva Parayana, nos libera de las reacciones de todas las actividades. So, Entonces, maybe you're thinking, tal vez estén pensando, this is interesting, that if I have some good karma and I become a devotee, all my good karma will leave. entonces ustedes pueden pensar, bueno, si yo tengo un buen karma y después me convierto en un devoto, todo mi buen karma se va a ir. I just want my bad karma to go, but I want my good karma to stay. Yo solo quiero que se vaya mi mal karma, pero quiero que mi buen karma se quede. Sounds like a bad deal to me. No suena como un buen trato para mí. Maybe your guru gets your good karma. Tal vez el guru se quede con su buen karma. So what's meant by this? Entonces, ¿qué es lo que esto significa? It's explained in the 9th chapter of the Gita that bhakti burns up good and bad. It burns up both. Entonces, Shubha, Shubha, Palareva. Shubha, auspicious and inauspicious. It burns both things up. esto se explica en el capítulo 19 del Gita. El Bhakti quema el karma, todo, el bueno o el malo. ¿Por qué? Why? Because any karmic reaction will bind you in the material world. In other words, you'll have to come back and take birth to receive the reactions of your karma, whether it's good or bad. Porque todo el karma te ata el mundo material. Entonces, si uno no quema ese karma, se verá obligado a regresar a este mundo material y quemarlo. Y aceptar las reacciones de ese karma. Right. So maybe you're very charitable. Entonces, a lo mejor ustedes dan muchas caridades. And you give money to Brahmins and devotees and build temples. Well, you give money, let's say you give money to Brahmins. Entonces les dan dinero a los brahmanas. In your next life, your karmic reaction is to be very wealthy. En la siguiente vida, su reacción kármica es tener muchas riquezas. You'll be so wealthy, you could burn your money just to cook food. You'll have so much of it. Entonces, si son tan ricos, pueden quemar el dinero para cocinar su comida, si tienen tanto. But you have to take birth to get the reaction of that karma. Pero van a tener que volver a nacer para tomar las reacciones de ese karma. So, Krishna is saying, when you become a devotee, it burns up all your karma, good or bad. Entonces, Kṛṣṇa dice, cuando uno se convierte en devoto, se quema todo ese karma, bueno o malo. But naturally, Pero naturalmente, you naturally would think, well, but I have a body, and it seems like I have karma because, all the devotees are not, their lives are different. We have different good and bad things happen to us. So how, if all our karma is gone, how is it looks like we still have karma? entonces, pero uno pensaría, oye, pero pues yo tengo un cuerpo, y hay muchos devotos y todos son diferentes y a todos les pasan cosas diferentes. ¿Cómo es posible que se queme el karma si todavía nos siguen sucediendo cosas, buenas y malas? One man wants to get married. Un hombre se quiere casar He travels all over ISKCON. y él viaja por todo ISKCON Can't find a wife. y no puede encontrar esposa. A brahmachari doesn't want to get married. Un brahmachari no se quiere casar. The brahmacharis are lined up at the brahmachari ashram knocking on his door. Will you marry me? Y los brahmacharis en filas ahí afuera de su puerta tocándoles. Oye, ¿te casarías conmigo?
Seems to be some karmic thing there. Y pues parece ser alguna cosa kármica ahí. It's true. There is some karmic thing there. Y es la verdad, hay una cosa kármica ahí. There's a karmic pattern Es un patrón kármico that we all have. que todos tenemos. And what the acharyas say, Y es lo que la Acharya decía, and astrologers say, y lo que los astrólogos dicen, they're just patterns that we all have, and Kṛṣṇa will use those patterns son patrones que todos tenemos y Krishna usará esos patrones to help us. para ayudarnos. So let's say Entonces digamos you have really bad marriage karma. que tienes muy mal karma para el matrimonio. It says in your chart you're going to marry a monster. Dice en tu carta que te vas a casar con un monstruo. So then one would think, well, I become a devotee, so that's not going to happen. Entonces uno pensaría, bueno, cuando yo me convierta en un devoto eso no va a pasar. And I'm going to marry a devotee. Y pues me voy a casar con un devoto. But let's say you're very attached Pero digamos que estás muy apegado to enjoying. para el disfrute. And Kṛṣṇa sees that this monster karma will, if I allow this monster karma to continue, then when you get married, it'll be difficult and it will purify you because you'll understand you can't actually enjoy this world. And you have this desire to enjoy. So I need to do something to convince you you can't. So I'll leave this karma and well, you got it? Okay. An interpretation. If she doesn't get it, let me know and I'll say it again. An interpretation. Okay. Ok, entonces ustedes tienen este karma monstruoso, y Krishna diría, bueno, vamos a librarlos de él, no pasa nada, pero en realidad entonces, ¿cómo es que lo van a aprender? Porque va a seguir ahí, va a seguir ahí. Did she say it right? I'm not sure. Es que decía que tú estás muy apegado a una pareja, pero entonces como tienes este karma, como que te va a enseñar a desapegarte de él. Let's use an example with you. Vamos a utilizar un ejemplo conmigo. Let's say Sharanam has very bad marriage karma. Vamos a decir que Sharanam tiene muy mal karma para el matrimonio. And now her karma's, she's becoming free from karma. She's a devotee. Y pues ahora se está liberando del karma, es una devota. But that blueprint is still there. Pero esa marca sigue ahí. How it plays out will depend on how she deals with her husband. Y cómo resulte va a depender de cómo ella lidie con su marido. So if she plays her cards right, then it'll be okay. Entonces si ella juega bien con sus cartas, todo va a salir bien. It won't be as good as someone who has really good marriage karma, but it'll be okay. No va a ser tan bueno como alguien que tiene muy buen karma para el matrimonio, pero va a estar bien. And if they're both Kṛṣṇa conscious, it can be very nice. Y si ambos son conscientes de Krishna, pues puede ser muy hermoso. But let's say Pero digamos, Sharanam, Sharanam very attached muy apegada to men, family, home, children, like attached in a way that's an impediment. es muy apegada a los hombres, a la familia, apegada de una manera que pueda ser un impedimento. She just wants to be the queen Ella, of Monterey. ella solamente quiere ser la reina de Monterrey. And she's chanting every day, and it's just not going away. You're chanting every day, but that desire is not going away. Y ella canta todos los días, pero esos deseos no se van. So Kṛṣṇa says, Entonces Krishna dice, in her chart she has some monster household karma. en su carta tiene un monstruo de karma para el hogar. So let's give her enough of that monster karma that she gets purified of that desire. She realizes that this is not going to make me happy. Vamos a darle bastante de ese karma, es lo suficiente como para que ella tenga suficiente y se purifique. So Kṛṣṇa will only cause suffering as needed to purify you, not more. There's no need for more than that, but just enough that Sharanam thinks, oh, I was so stupid thinking I could be the queen of Monterey. The result of trying to be the queen of Monterey is my husband turned into a monster and now everything's miserable. And then
she detaches. He said, I can't be happy this way, it's obvious. And then that anartha is removed. Entonces, Krishna solamente te da el sufrimiento que uno necesita para purificarse, no te va a dar más. Entonces, por ejemplo, a Sharanam le estaría dando el suficiente como para que ella se desapegue, como para que diga, oh, fui tan estúpida para pensar que, como para desear ser la reina de Monterrey y ahora mi esposo es un monstruo. Entonces, esa es la manera para purificarse. And once she becomes purified, then her husband doesn't need to be a monster anymore. So and everything kind of is okay. Entonces, una vez que ella se purifica, su esposo ya no necesita ser un monstruo y pues todo ya va mejorando. So that's what the acharyas say. Entonces, eso es lo que el acharya dice. If that karma can be useful for detaching you, then Krishna may decide, okay, let's employ it in helping you. Si ese karma te sirve para desapegarte, bueno, pues vamos a emplearlo para ayudarte. So you might find in your life that you have some material attachment. Entonces tú puedes encontrar en tu vida que tienes algo de apegos materiales. And it's very strong. Y que es muy fuerte. And whenever you pursue that attachment, every time it ends up in very intense suffering. Y cada vez que tú vas detrás de ese apego, solamente termina en sufrimiento muy intenso. Like somebody may have an attachment to opulence. Entonces alguien a lo mejor puede tener un apego a la opulencia. And sometimes they go crazy. Y a veces enloquecen. They give up everything, they give up their sadhana, everything, and they just focus on making money. Ellos dejan todo, dejan su sadhana y solamente se enfocan en hacer dinero. And they make a lot of money and then they lose it all. Y después hacen mucho dinero y después lo pierden todo. And so Krishna is saying, look, you wasted years, you could have been doing your bhakti, and now you ended up with no money anyway. Y entonces Krishna dice, tú desperdiciaste años haciendo tu dinero en lugar de bhakti, como quiera, terminaste perdiéndolo todo. So sometimes that happens. Pero pues eso a veces pasa. If he has good sadhana, he can use the money well. Krishna might say, here, let's give you more money. Pero, por ejemplo, si esa persona tiene buen sadhana, Krishna puede que diga, hey, vamos a darte más dinero. No problem. No hay problema. But if it is a problem, then Krishna may frustrate it. Pero si es un problema, Krishna lo puede frustrar. And every time you do that, Y cada vez que lo haces, you run into some problem somewhere, somehow, with somebody or some situation. cada que lo haces te encuentras con algún problema, de alguna manera, en algún lugar, con alguna persona, en alguna situación. Every time you cross the line, do the wrong thing, you get slapped. Cada vez que uno cruza la línea para hacer algo malo, te cachetean. Yes, Krishna. Ese es Krishna. Yes, I was telling the devotees, I forget, maybe it was China, that sometimes you suffer and you don't know why. Yo le decía a los devotos, creo que fue en China, a veces uno sufre y no sabe por qué. So I always imagine, when I go back to Godhead, I ask Krishna, why did you allow this situation or that situation? Because it was so difficult and I suffered so much. Entonces yo a veces me pregunto, cuando vuelva a casa le voy a preguntar a Krishna, oye, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué todo este sufrimiento? And you know what Krishna would say? ¿Y saben qué es lo que va a decir Krishna? He'd say, if that didn't happen, you wouldn't be here right now. Y Krishna dirá, si todo eso no hubiera pasado, tú no estarías aquí en este momento. Sí o sí. Yeah. So Krishna knows what we need. Entonces Krishna sabe lo que necesitamos. The point that's being made, that was a side point. The point that's being made in the purport Esto era así como algo adicional. El punto en sí del significado is that devotional service removes any desire other than the desire to serve Krishna. es que el servicio devocional remueve todos los deseos excepto el deseo de servir a Krishna. It's like I was saying. If you're a Gani, you can analyze the world and you can analyze, oh, we're going to get old, we're going to die. Es como les decía,
Si tú eres Gani, tú puedes analizar todo lo que va a suceder en el mundo, cuándo vamos a morir, todo. I'm gonna lose my house. Voy a perder mi casa, I'm gonna lose my wife. voy a perder a mi esposa, I'm gonna lose my children. voy a perder a mis I'm hijos, gonna lose my money. voy a perder mi dinero, I'm gonna lose my guitar. voy a perder mi I'm guitarra, gonna lose my Toyota. voy a perder mi Toyota, I'm gonna lose my Nike shoes. I'm gonna lose everything. voy a perderlo todo, I'm gonna lose my bad harmonium. voy a perder mi terrible armonio. And so with that knowledge, you detach. Pero ya con ese conocimiento uno se desapega. Why should I work like an ass to accumulate things that will be taken away from me? That's gyan. ¿Por qué voy a trabajar como un burro para acumular cosas que como quieran me van a quitar? And I'm eternal. Y soy eterno. But still, Pero de cualquier manera, there's so many stories in Bhagavatam of persons who know those things, but who give in to temptation. pero aún así en el Bhagavatam hay tantas historias de personas que saben esas cosas y aún así ceden ante la tentación. Yes? ¿Sí? And Srila Prabhupada comes to America Y Srila Prabhupada viene a América and he gives bhakti to hippies. y le da el Bhakti a los hippies. And by the power of bhakti, they resist temptation, where even great sages have fallen. Y por el poder del Bhakti, ellos resisten a la tentación incluso en donde muchos grandes sabios han fallado. Yes? ¿Sí? Amazing. Es sorprendente. Stories of great sages, knowledgeable and austere, and they fell to temptation. And then Prabhupada gives bhakti to hippies in New York in 1965, and they become successful. Hay historias de grandes sabios muy austeros y con mucho conocimiento que como quiera caen ante la tentación y luego Prabhupada le da el Bhakti a un montón de hippies en Nueva York en 1965 y ellos tienen éxito. That's the proof of this verse. Esta es la prueba de este verso. We're all the proof. Todos nosotros somos la prueba. You know, like the Catholic Church. Es como la Iglesia Católica. A few changes could solve all their problems. Unos pocos cambios podrían resolver todos sus problemas. Number one, Número 1. turn the wine into grape juice. Conviertan el vino en jugo de uva. Number two, Número 2. go vegetarian. Háganse vegetarianos. And number three, Y número 3. 16 rounds. 16 rondas. That would probably cure the problem about 90%, I would think. Eso yo creo que curaría el 90% de sus problemas. You agree? ¿Están de acuerdo? That's the power of bhakti. Ese es el poder del Bhakti. So now they're trying to be monks Entonces ahora ellos están tratando de ser monjes and they're eating meat y están comiendo carne and drinking wine. y bebiendo vino. And they don't have the Mahamantra. Y ellos no tienen el Mahamantra. All they have is repentance. Todo lo que tienen es la penitencia. And some chanting, Y algo de cantos, some knowledge, algo de conocimiento. but they need more. Pero necesitan más. More would be helpful. O más bien más les vendría de ayuda. It would solve most of the problem, I think. Resolvería mucho de su problemática, yo pienso. You might say, in ISKCON we've had these problems. Y ustedes podrán decir, bueno, en ISKCON tuvimos estos problemas. Yes, but it's rare. Sí, pero es raro. And we're not bringing in people who were trained as priests that went to theological school. We're bringing people off the street, and we're still doing better. Y nosotros no estamos trayendo a sacerdotes, gentes que fueron a la escuela, al seminario, gente que recibió todo ese conocimiento, se preparó. Nosotros estamos trayendo gente de la calle. Y aún así nos está yendo mejor. And who knows, you don't. It's just very difficult to be renounced without bhakti. Y no sé, pero es demasiado difícil ser una persona renunciado sin bhakti. So you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Yes, sir. Two very pressing questions. Okay. Start pressing. The first one is this point about Kṛṣṇa allowing some blueprint of your karma to manifest in your life. The first question is... La primera pregunta es,
in regards to Krishna allowing some karma to manifest. Respecto a Krishna permitiendo que algo de karma se manifieste, To purify you. que para purificarte, I could also see it going the other way, también lo podía ver de la otra manera, where the desire to enjoy something like becoming the queen of Monterey como el deseo de algo, como por ejemplo volverte la reina de Monterrey. so strong that if Krishna doesn't fulfill it, you just spend your whole life trying to fulfill it. Es tan fuerte que, por ejemplo, si Krishna no te lo concede, tú puedes pasar toda tu vida intentándolo. So what makes the difference between detachment Uh-huh. and at all costs Krishna, I want to get it? ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, desapego y pedirle a Krishna que bajo cualquier circunstancia me lo conceda? Not quite as a difference, like what makes the difference? Más bien, ¿qué es lo que hace la diferencia? The difference in the practitioner, the devotee? Yeah. Maharaj pregunta la diferencia en el devoto, en la persona que lo practica. Could say two things. Digamos dos cosas. Past samskaras. I would say three things. Más bien tres cosas. Past samskaras. Well, four things. Bueno, más bien cuatro. Basically, Bhakti Siddhanta answered this question. He said this is weakness of heart. Básicamente, Bhaktisiddhanta dio la respuesta, es debilidad del corazón. In his explanation, weakness of heart and lack of intelligence were basically the same way, two different ways of saying the same thing. Básicamente es Weakness of heart and lack of intelligence, more or less the same thing. debilidad del corazón y falta de inteligencia, que es más o menos la misma cosa. So, Entonces, sometimes a veces it's mixed. There could be a lot of sincerity and a lot of attachment. puede ser una mezcla, puede haber mucha sinceridad, Because pero también apego. we're all coming with a unique combination of the history. Porque todos venimos con unas combinaciones únicas. So Krishna might see that she wants to be the queen of Monterey, but once she becomes the queen, she's going to do amazing service. She just needs that karmically. So he might say, okay, because he sees that it'll be good for her. So he'll let her do it. Entonces, por ejemplo, Krishna puede ver, bueno, ella quiere ser la reina de Monterrey, pero a lo mejor también puede ver, bueno, teniendo eso, ella puede hacer un gran servicio, puede hacer grandes cosas. Entonces puede que se lo conceda. But if that's not true, Pero si eso no es verdad, and Krishna sees you have a lack of knowledge, y Krishna ve que tienes una falta de you conocimiento, have strong material attachment, y que tienes grandes apegos materiales, but you still want to be a devotee, pero aún así quieres ser devoto, and on your own you can't detach, pero estando tú solo no te puedes desapegar, then her monster karma will kick in. Her monster entonces, husband karma will kick in. su karma monstruoso, más bien, su esposo, que sería su karma monstruoso, va a llegar. So that's from Krishna's side. Es lo que Krishna decía. Now, if, let's say you're in that situation and you're praying to get out of it, Ahora, supongamos que tú estás en esa situación y estás orando para salir de ella. Krishna will help change your mentality. Krishna va a ayudar a cambiar tu mentalidad. But if you're pursuing it, Pero si tú estás siguiéndolo, then the only way to learn may be suffering. entonces tal vez la única manera de aprender va a ser mediante el sufrimiento. Like sometimes a devotee will say something like, I know this is wrong, but I'm just attached to doing it. And I know it's not going to work, it's never worked, but the attachment's so strong and the knowledge is so weak and the heart is so weak that Entonces, they do it. It's almost like they're setting themselves up to suffer just to confirm they shouldn't do it anymore. muchas veces los devotos dicen, bueno, es que yo sé que esto está mal, pero estoy tan apegado y su mente es tan débil y su corazón es tan débil que a veces lo siguen haciendo y siguen sufriendo y solamente como para probar el punto. So in Bhakti, you have this process which is changing your heart, Entonces, chanting and service. en el Bhakti está este proceso que es cambiar tu corazón a través del canto y del servicio. But also in Prabhupada's books, he's going to your head to purify your intelligence. Pero también mediante sus libros, Prabhupada está yendo hacia tu mente para purificar tu inteligencia. And then you have prayer to Supersoul to give internal guidance.
prayer, so you get guidance from the super soul. Pero entonces uno también puede, tiene lo que es la oración para pedir guía para la superalma. And you know, there's some verses before this, or maybe it's coming after. It says that material attachment, it like drains your Krishna consciousness. It like sucks it up. Y también hay unos versos, no recuerdo si es un poco antes o un poco después, donde dice que los apegos materiales absorben todo lo que es tu... ¿Absorbo? Sucks it up. Absorbs. But what do they absorb? Absorbs your Krishna consciousness. Absorben la conciencia de Krishna. It's like if I had a vacuum cleaner. Es como si tuviera una aspiradora. And I went up to you. Y voy con ustedes. And I vacuumed out all your Krishna consciousness. Y les aspiro toda la conciencia de Krishna. That's what material attachment does. Eso es lo que hacen los apegos materiales. You know, in every verse you've learned, in every shloka, I just vacuum it out. It's not accessible to you because of your material attachment. Cada verso que aprendieron, cada shloka, todo por culpa de sus apegos materiales. Ya no tendrían acceso a ellos. So then the material attachment puts you in a weak position because it covers your knowledge. Entonces, los apegos materiales te ponen en una posición muy débil porque te quitan todo el conocimiento. Then you have another problem. Entonces tienes otro problema. Actually, many problems. Bueno, muchos. But one, maybe this is the biggest problem. Pero tal vez este es el más grande. If we're intent on enjoying, Krishna will back off and say, okay, that's what you want. Si uno sigue necio con el disfrute, bueno, Krishna se va a retirar y va a decir, bueno, está bien, eso es lo que quieres. Whereas let's say you're attached to something. Pero bueno, digamos, tú estás apegado a algo. But you know you don't want it. In your mind and heart, you know that's not what I want. And Krishna will help you. Pero si uno en su mente y en su corazón sabe que eso no es lo que quiere, Krishna te va a ayudar. Because Krishna knows what you want. Porque Krishna sabe lo que tú quieres. But if that attachment's there and you actually want it, pero si ese apego está ahí y en realidad sí lo quieres, and you're saying things, I know it's wrong, but I don't care. Y dices cosas como yo sé que está mal, pero no me importa. And then it gets really bad. Y entonces se queda muy mal. Because you know if you chant your rounds, the desire will go away, and you don't want the desire to go away. So better don't chant your rounds. Porque luego puedes llegar a un punto en el que sabes que si uno canta sus rondas, ese deseo se va a ir. Entonces ya no quieres cantar tus rondas porque no quieres que ese deseo se vaya. Or do any kind of bhakti because that would disrupt your desire. O hacer cualquier forma de bhakti porque eso va a interrumpir tu deseo. Then you're sending a strong message to the super soul that don't bother me, just facilitate my desire. Entonces uno le está mandando un mensaje a la superalma que es, por favor no me molestes, solo satisface mi deseo. So if I'm weak, entonces si soy débil, but I know I'm weak, pero yo sé que soy débil, so I have enough fortitude, consciousness that I can pray to the super soul, then I'll be okay. Pero si yo tengo la suficiente fortaleza como para orarle a la superalma, entonces voy a estar bien. You also said if I know I'm weak. Si yo sé que soy débil y tengo la suficiente fortaleza como para orarle a la superalma, voy a estar bien. So as long as you don't give up, Krishna will always get you back up. Siempre y cuando uno no se rinda, Krishna siempre te va a levantar. Don't give up, and Krishna will get you back up. No te rindas y Krishna te va a volver a levantar. It's when we give up, then we're in trouble. Es cuando uno se rinde, cuando estamos en problemas. Another reality. Bueno, y otra realidad. If you live a life in which is surrounded by tamagun, then your knowledge will be completely covered. And your willpower will be extremely weak. Si uno vive una vida rodeada de tamaguna, bueno, pues su conciencia va a estar completamente cubierta. So the mode of ignorance el modo de la ignorancia affects us in a way where we know we should do something and we just don't care. El modo de la ignorancia nos afecta de una manera en la que nosotros sabemos que debemos de hacer algo y simplemente no nos importa. Like in Harinam Chintamani. Como en Harinam Chintamani. Bhaktivinoda Thakur describes inattention. Bhaktivinoda Thakur describe la no atención. And it has 3 divisions. Que tiene 3 divisiones. And one division is apathy. Y una es la apatía. Apathy means I don't care. La apatía significa no me importa. Prabhu, you know your rounds are bad. Prabhu, sabes que tus rondas están mal. No, I don't care. Oh, no me importa. Why don't you try to chant better? ¿Por qué no intentas cantar mejor? It's too much trouble. Oh, es demasiada molestia. So when you're in that situation,
Entonces, cuando estás en esa situación, you're not giving Krishna anything to work with. no le estás dando a Krishna nada para trabajar. I was just reading something. I don't know who said this. I think it was Satyananda Swami said, you have to give Krishna a pretext to work with you. You know pretext? Un pretexto. You have to give him a pretext to be able to work with you. You have to give him something to work with. Bueno, yo estaba leyendo esto, no estoy muy seguro quién lo dijo, creo que fue Satyananda Swami, que decía, bueno, es que le tienes que dar a Krishna un pretexto para trabajar contigo, o sea, él no puede trabajar sin nada. Okay, Krishna, I'm a mess, but I'm willing to try. Okay, Krishna, soy un desastre, pero estoy dispuesta a intentarlo. So Krishna says, okay, we can work together now. Y que después Krishna va a decir, está bien, nosotros podemos trabajar juntos ahora. Just like I say, Anuradha, I need your help. We're organizing a program, and she says, I don't feel like it. Es como cuando le digo a Anuradha, necesito tu ayuda, estamos organizando un programa y ella dice, no tengo ganas. But it's going to be a great program, and so many people are going to become Krishna conscious that I don't care. Y yo le digo, oye, pero va a ser un gran programa y mucha gente se va a volver consciente de Krishna, y ella va a decir, no me importa. There's nothing to work with. Entonces ahí no hay nada con qué trabajar. If you do that with Krishna, entonces si haces eso con Krishna, you don't give him anything to work with. Pues no le estás dando nada para trabajar. On the other side, pero del otro lado, you give Maya a lot to work with. Le estás dando a Maya mucho con qué trabajar. So Maya's like, oh. Y Maya está como que, we got something to work with here. Mira, aquí tenemos algo con qué trabajar. We have a customer. Mira, tenemos un cliente. We're going to get a lot of money from them. Uy, voy a obtener mucho dinero de ellos. So we give Maya a pretext to work with us, and we don't give Krishna. Or we give Krishna a pretext to work with us, and we don't give Maya. Entonces a veces le damos a Maya un pretexto para trabajar con nosotros, pero no se lo damos a Krishna, o a veces también le podemos dar a Krishna un pretexto y no le damos nada a Maya. And who decides? ¿Y quién decide? We do. Nosotros. Now you might say, no, the mode of ignorance decides. Y unos podrán decir, no, la modalidad de la ignorancia decide. That's true, but you decided to allow the mode of ignorance to make you decide to do the wrong thing. Y bueno, eso es cierto, pero más bien tú decidiste permitirle a la modalidad de la ignorancia. You end up in a bar. Terminas en un bar. And you say, and then you drink. Y tú decides, necesito tomar. And you say, if I wasn't in the bar, I wouldn't have drank. Y uno dice, bueno, saben, si yo no estuviera en el bar, yo no tomaría. Okay, we can agree with that. Okay, podemos estar de acuerdo. But you decided to go in the bar. Pero tú decidiste entrar al bar. So you allow yourself to go in the mode of ignorance, and then the mode of ignorance works on you. Entonces tú decidiste trabajar en la modalidad de la ignorancia y después la modalidad de la ignorancia actúa. So you can't blame the mode of ignorance or passion. Entonces no puedes culpar ni la modalidad de la ignorancia ni la de la pasión. It's not my fault. It's the mode of passion. No es mi culpa, es la modalidad de la pasión. Soy It had trascendental. nothing to do with it. Yo no tuve nada que ver con esto. And that's not our philosophy. Y esa no es nuestra And filosofía. it's not the way the world is. Y no es la manera en la que es el mundo. So I always think Yo siempre pienso. I'm just an ordinary conditioned soul. Yo solo soy un alma condicionada ordinaria, But I have these. pero tengo esto. This is my saving grace. Y esa es mi salvación. And if I take these every day nicely, I'm okay. Y si yo tomo eso todos los días de una buena manera, voy a estar bien. Despite whatever nonsense I am. Sin importar cualquier desastre que sea. Despite whatever sins I've done and material activities I've performed over thousands of lifetimes. Sin importar todos los pecados que haya hecho ni las actividades materiales que haya hecho a través de muchas vidas. If I take shelter of the holy name, I'll have intelligence and strength to deal with it. Si yo tomo refugio del santo nombre, voy a tener fortaleza e inteligencia para lidiar con todo. You see what happens ¿Saben lo que pasa? when we become weak? Cuando nos volvemos débiles. The mode of passion takes over. La modalidad de la pasión nos toma. And in the mode of passion, there's all these desires. Y en la modalidad de la pasión están todos los deseos. I want to be number one. Quiero ser el número uno. I want to be this. I want to be that. Quiero ser esto, quiero ser lo otro. Krishna consciousness can wait. La conciencia de Krishna puede esperar. But that's all born of that passion. Pero todo eso nace de la pasión. So when you chant and serve properly, you get beyond passion. Pero cuando uno canta y sirve apropiadamente, uno va más allá de la pasión. So all those desires don't affect you. Entonces todos esos deseos no te afectan. Sometimes I give the example. A veces doy este ejemplo. It's a 3-story apartment. Es un departamento de 3 pisos. On the bottom floor,
Y el piso de abajo, everything is dirty and disorganized. todo está sucio y desorganizado. Everyone's smoking marijuana or drinking alcohol. Todo el mundo está fumando marihuana o está tomando alcohol. Just laying around. Y nada más están ahí tirados. And they're listening to this really bad tamasic music. Y ellos están escuchando esta música muy, muy mala. Right? That's the mode of ignorance. ¿Saben? Esa es la modalidad de la ignorancia. Dirt everywhere, is one little light in the corner. Everybody hasn't taken a bath in 3 days. Todo está súper sucio, nadie se ha bañado en 3 días. So if you go in there and hang out there, after a while you're going to be like them. Entonces si uno va ahí y se queda ahí a convivir, pues eventualmente se va a convertir así. I used to live in Austin, Texas, and by the university they have a street and it's called the Drag. Yo solía vivir en Austin y es muy cerca de la universidad. Hay una calle que se llama El Fastidio. And lots and lots of young kids would come, not for university. Y muchos chicos iban, no a la universidad. And they would live on the street. Y ellos vivían en esa calle. They just ran away from home like 18. Ellos simplemente huían de su casa como a los 18. A lot of them are, not alternative. They're disturbed. They're bad families and just kind of. Ellos no eran alternativos, ellos estaban perturbados, venían de malas familias. So they just live on the street. Y decían, bueno, vivamos en la calle. And they were given the name drag rats. Y ellos les daban el nombre de drag rats, ratas de la calle drag o de la calle fastidio. Because they were dirty like rats. Porque estaban sucios como ratas. So then you go to the second floor. Entonces vas al segundo piso. Second floor, things are happening. En el segundo piso las cosas se están moviendo, las cosas están sucediendo. Todo trabaja. Las cosas se están haciendo. And everybody's talking about what they're going to accomplish, what they're going to achieve, and how happy they're going to be when they get it. Y todo el mundo está hablando de todo lo que van a lograr, de todo lo que van a hacer y qué felices van a ser cuando lo hagan. And they're talking about the girl they're going to go out with or the guy they're going out with tonight and what they're going to do. Y hablan de la chica o el chico con el que van a salir esta noche y todo lo que van a hacer. And it's all about what I'm going to get. Y todo es todo lo que voy a obtener. And everybody's like really energized Y todos están bastante energéticos and optimistic, y optimistas. fired up. Yes! Y todos, sí. We're writing on the board, by next January, $10 million. Yes! Y todos escribiendo ahí en su pizarra. Bueno, para el próximo enero, 10 millones. 20 Sí. people working for me, 15 hours a day to get that 10 million. 20 personas trabajando para mí, 15 horas al día para obtener esos 10 millones. But then if you move in on that second floor, Entonces, si ustedes se mudan a ese segundo piso, after a few days you'll be thinking, wait, what about me? What am I going to get? después de un tiempo van a estar pensando, hey, pero ¿qué de mí? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? You're 10 million, I'm going to go for 20. Ok, tú vas por 10 millones, yo voy por 20. And you're sitting there working like really, really hard, Y están ahí sentados trabajando muy, muy duro. like an ass, Como un burro. or worse. O peor. Prabhupada, I think he was kind, said they work like an ass. I think they work harder than asses. Prabhupada era muy amable y él decía que eran como burros, pero yo pienso que era peor. I don't know if an ass is that stressed out. No sé si este burro sea lo suficiente. And then you go to the top floor. Entonces ustedes van al piso de más arriba It smells really nice. y huele muy rico. Flowers and candles, and it's really clean. Hay flores y velas y todo está muy limpio. And people are not running around like chickens with their head cut off. Y la gente no está corriendo como pollo sin cabeza. They're more satisfied, Están más satisfechos more concerned about their soul and their physical health and like that. y están más preocupados por su alma y su salud, su salud física. And they're discussing the purpose of life, Y están discutiendo el propósito de la vida. passing around books. Have you read this book? It's very deep and philosophical. Pasando libros, diciendo, mira, has leído este libro, es muy profundo y filosófico. So, if you live on that floor, you'll become like that. Entonces, si ustedes viven en ese piso, se van a convertir de esa manera. So, you might think, well, I'm a very spiritual person. Entonces ustedes pueden pensar, oh, yo soy una persona muy espiritual. That may be true.
Y eso puede ser verdad. But if you live on the first or second floor, Pero si viven en el primer o segundo piso, you won't be able to manifest that spirituality no van a poder manifestar esa espiritualidad. because that environment will affect you. Porque ese ambiente los va a afectar. And that's how the modes work. That's how the modes of nature work. Y eso es como las modalidades de la naturaleza funcionan. So if you have good sadhana, you'll always be on the top floor. Pero si ustedes tienen buen sadhana, siempre van a estar en el piso más alto. And so what you're describing means that severely affected by passion and ignorance and can't get the intelligence to get out of it because the attachment is so strong. Entonces lo que él está explicando son estas modalidades de la ignorancia y de la pasión muy muy fuertes. Entonces le cubren el conocimiento y no puede desapegarse. Now in some cases you have to fulfill those desires, but you have to do it in a way that they don't degrade you. Entonces a veces uno tiene que satisfacer esos deseos, pero los tienen que hacer de una manera en que no te degraden. But I want to make that 20 million because I want to give that money to Mayapur. Bueno, está bien, yo quiero hacer esos 20 millones, pero eso es porque yo le quiero dar ese dinero a Mayapur. Okay, fine, but don't start work at 5:30 in the morning. Ok, está bien, pero no empieces a trabajar a las 5:30 de la mañana. Do your sadhana Haz tu sadhana. and then have a normal life. Ten una vida normal. And don't live in passion. Por favor, no vivas en la pasión. That's okay. Y está bien. Okay, you have that desire, you need to fulfill it. Y pues sí, tienes ese deseo para cumplirlo. But now Krishna is the center of it. Pero ahora Krishna es el centro de ese deseo. Not your sense gratification or false ego. No la gratificación de tus sentidos ni el ego falso. So if you have some desire like that, Entonces, si tú tienes algo de deseo como you ese, have to see, okay, how can I employ this in a way that I can use it in Krishna service and also I don't become harmed by it, but I benefit from it. tienes que ver cómo satisfacer a Krishna a través de sus deseos y no dañarte a ti mismo. Thank you. You're welcome. So, it's time for breakfast. Entonces, es hora del desayuno. But we have one question. Ahora tenemos una pregunta. Don't go away. Regarding what you read, the devotional service, in fact, only devotional service is able to remove the roots of our material desires or condition. Sometimes see devotees leaving Krishna consciousness and all the material desires and conditions. Although they were doing, I think I just answered that. Although they were doing devotional service, still the roots left. How to understand it? Well, it looks like saying that after... I'll rephrase the question. Like somebody becomes a devotee and then they leave. So it looks like they didn't burn the roots. Ok, entonces él está parafraseando una pregunta que le hicieron en línea. Alguien se convierte en devoto y después se va. Eso significa que no quemaron esa raíz. I think what we can understand is a lot of roots are still there. Más bien lo que podemos entender es que muchas de esas raíces siguen ahí. They're gradually being burned, but you're not being affected by the roots. Gradualmente se están quemando, pero no, lo que significa es que no estamos siendo afectados por esas raíces. As long as you do bhakti, you're protected from those roots growing and taking over the plant. Porque a través del Bhakti ustedes están protegidos de que esas raíces vuelvan a crecer y tomen el control. Like hepatitis C. Como la hepatitis C. You can live your whole life with hepatitis C. Puedes vivir toda tu vida con hepatitis C. And there's medicines that just prevent it from harming you, but you still have the disease. Y hay medicinas que prevén que esto te dañe, pero tú todavía la tienes. So you may have so many material desires. Entonces ustedes pueden tener muchos deseos materiales They're not burnt up yet. que no se han quemado. Because you're engaged in devotional service properly, they don't affect you. Pero como ustedes están enfocados en el servicio, en el apropiado servicio devocional, no te afectan. Everybody has cancer cells in their body, Todos tienen células cancerígenas en su cuerpo, but not all the cancer cells grow. pero no todas esas células cancerígenas crecen, Because it depends on how healthy you are. porque depende de qué tan saludable eres. And when you get weak, then, or stressed, or your immune system becomes weak, then it creates an environment where they can grow. Pero cuando uno se debilita o se estresa, les da un ambiente en el cual ellas puedan crecer. So we're full of cancer material desires, but
they don't grow if you engage in devotional service. Entonces nosotros estamos llenos de ese cáncer de deseos materiales, pero si no los damos en un ambiente en el cual ellos puedan crecer, And someday they'll be completely destroyed. y algún día ellos estarán destruidos por completo. Okay? ¿Ok? Sound good? ¿Suena bien? So don't leave devotional service. Así que no dejen el servicio devocional, Because when you leave, porque cuando se van, you tend to go back to where you were before you were devoted. uno tiende a regresar a donde estaba antes de ser devoto. And all those material tendencies start to take over. Y todas esas tendencias materiales comienzan a tomar el control. You see, these material tendencies, they've been cultivated for thousands of lifetimes. Saben, estas tendencias materiales han sido cultivadas por miles de vidas. That's why they're so strong. Es por eso que son tan fuertes. It's like we all have these huge muscles. Es como todos tenemos esos músculos tan grandes. Muscle of ego and El greed músculo del and ego lust. It's y de la really strong. lujuria y de la avaricia. It's been cultivated for lifetimes. Y pues los hemos cultivado por vidas. So it takes time. Así que toma tiempo. And so if you give up bhakti, then it overpowers you. Entonces si uno deja el bhakti, pues toma el control. Okay? ¿Ok? We'll see you tomorrow. Nos veremos mañana. Well, we'll see you tonight. Right? Bueno, algunos Well, los veré see. esta noche. One more question, please. No es precisamente una pregunta. Ahora Raj habló de que estamos trayendo jóvenes personas de la calle y él es el invitado de David. Es primera vez que él está aquí. Okay, it's not precisely a question, but you just mentioned that we bring people from the street, and he's actually the first time that he comes. He said he was invited by David, who couldn't be here, but you met him last night, and this is his first time. Very good. And hopefully not the last. Y bueno, él espera que no sea la última. ¿Cuál es tu nombre? His name is Neftali. Neftali, his name. Neftali. Welcome. Bienvenida. Okay. Time for breakfast. Muy bien, la hora del desayuno. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai.